Tenemos que hablar de una modificación que se hizo, pero ahora hablando de otro tema y no de política, sino de una cuestión vinculada a la alimentación, a la nutrición, porque se realizaron modificaciones a lo que de aquí en adelante, lógicamente, los productores, las empresas van a tener que modificar respecto al etiquetado frontal. Algo a lo cual ya de a poco nos vamos acostumbrando, porque hace más de un año que tenemos, justamente como vemos en imágenes, los octógonos en cada uno de los alimentos que marcan los grados, obviamente, en azúcares, en grasas totales, en calorías, en grasas saturadas. Y ahora justamente lo que se va a hacer hincapié es en hacer foco en que estos alimentos tengan justamente los octógonos de exceso en los nutrientes agregados. Por eso queremos hablar con Florencia Guma, ella es nutricionista y nos va a traer toda la información o sobre todo nos va a sacar las dudas respecto a qué modificaciones traerá, si esto va a ser beneficioso o no respecto a los cambios en el etiquetado frontal. ¿Qué tal, Florencia? Buen día. Aquí Gonzalo y Amanda te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bueno, a ver, nos encontramos dentro de lo que es el etiquetado frontal, algo que ella de a poco decía recién, ya es algo común, que nos vamos acostumbrando, después de la sorpresa de muchos alimentos que creíamos que tal vez eran light, que eran saludables o que uno los comía diciendo, bueno, estoy dentro de el alimento, de la alimentación correspondiente y que tal vez nos llevábamos sorpresas. La pregunta es, ahora, con esta modificación, ¿qué se busca y si realmente va a ser beneficioso o no para la información real de los consumidores? Bueno, las modificaciones que hicieron lamentablemente va en detrimento del objetivo principal de la ley, que es brindar información clara, precisa y amigable para todas las personas, que ahora justamente lo que modificaron tiene que ver con cómo se calculan esos nutrientes críticos dentro del producto. Entonces, antes, como fue diseñada la ley, que quiero recordar que fue con la mejor evidencia científica libre de conflictos de interés, se reunió la academia, la ciencia, digamos, distintas posturas y asesorías técnicas para tener la ley modelo que teníamos a nivel global, teníamos una excelente ley, pero surgieron estas modificaciones, como les decía, con el cálculo de nutrientes, que como vos bien dijiste, ahora, a partir de ahora, cuando se hace el rotulado, solamente nos va a decir estos octógonos de advertencia, los excesos en nutrientes críticos que se agregaron en el producto. La diferencia es que antes, si había un nutriente crítico agregado, aplicaba el resto de los nutrientes que eran propios de ese producto. Por ejemplo, si a un fiambre le agregaban sal, nos indicaba el exceso de sodio, pero a su vez aplicaba al exceso de grasas propias de estos productos ultraprocesados. Ahora eso no lo vamos a tener, entonces va a haber un desmantelamiento de octógonos porque no va a perfilar o a medir todo el componente de ese producto que es como aplica el sistema de perfilado nutricional que se había elegido porque era el que más protegía nuestra salud y el que mejor información nos daba respecto a lo que estábamos comiendo. ¿Podría ser que se asemeje a cómo pasa en otros países dentro de la región? Porque lo que tenía entendido, vos me corregirás en tal caso, Florencia, es que Argentina se había destacado por la ley de etiquetado, por ser mucho más precisa, mucho más informativa, algo que quizás en países aledaños no pasaba con tanta precisión. ¿Sería, digamos, una similitud para encontrar con otros países cercanos o hay ciertas diferencias todavía? Sí, los objetivos de estas disposiciones es justamente para la sociedad civil y para la evidencia, digamos, para quienes estamos, que conocemos de otros países lo que está también sucediendo, es un debilitamiento de la ley y que no hay fundamentos ni técnicos, ni teóricos, ni de la ciencia que justifiquen estas modificaciones. Como así tampoco hubo una convocatoria para poder analizar a ver si esto era posible o no. Digamos, no entendemos por qué sucede, o en realidad los únicos beneficiarios que pueden llegar a conseguir un beneficio tiene que ver con los conflictos de interés, fundamentalmente los económicos respecto a la industria alimentaria. Porque bueno, obviamente esto
sesga la información y como consumidores y consumidoras no vamos a tener la información completa de los productos. Entonces en las góndolas de los supermercados vamos a ver algunos sellos de advertencia, pero no todos. Entonces esto que también mencionaban, si el producto tiene exceso en grasas, se le va a poder poner light también. Entonces lo que es toda la publicidad en cuanto al packaging, también la flexibilizaron. Y cuando conjugan, por ejemplo, esto que pueden poner alto en vitaminas o alguna otra característica como beneficio de ese producto, conjunto con un sello de advertencia, esa información deja de ser clara, porque por un lado está el componente del marketing y por otro lado los sellos de advertencia. Entonces, la intención también de la ley era que el producto esté lo más limpio posible para realmente poder hacer una lectura rápida de los componentes que tenía ese producto. Así que las modificaciones claramente no van a ayudar a tomar una decisión consciente respecto a los productos que sabemos que hay un alto consumo en nuestro país. Ahora, Florencia, aquí la cuestión me parece, vos decías recién, esta cuestión del conflicto de intereses y obviamente debe estar vinculado a las distintas empresas, pero que no sé si está tan vinculado, obviamente no sé si tenés estadísticas, tampoco sos quien para tener que brindarnos este tipo de estadísticas, si realmente después del etiquetado frontal se bajó el consumo de algunos productos o no. Sí podemos deducir nosotros por una cuestión de, a la hora de ir a comprar al supermercado, de ver las marcas, de ver cuáles tienen, cuáles no, tal vez en algunas sí podemos ver, creo que más vinculado a la cuestión láctea, en este sentido, a los lácteos, tal vez donde hubo, no sé si decir más, un conflicto o una batalla ahí por ver qué marca intentaba generar un producto más saludable, por así decirlo. Pero digo, también hoy en día hay una herramienta muy importante que son las redes sociales. Hoy se ve mucho contenido también para saber los valores. Esto es un paso más también para continuar con la educación y sobre todo la información que pueda tener el consumidor a la hora de elegir un producto, porque en base a esto también es información, pero elegir. Si voy a comprar yo un paquete de galletitas, obviamente, con octógono, sin octógono, yo ya sé más o menos que está, por ejemplo... La calidad nutricional. Claro, la calidad nutricional está obviamente sobrepasado de azúcar en algunos casos. Bueno, digo, también esto es un paso más para el hecho de que el consumador se informe aún más todavía cuando elige un producto. Con los cambios creo que va a faltar información. Y aparte, otro dato importante es que el componente de la ley también estaba dirigido a la protección de niñas, niños y adolescentes, y ahora se redujo el límite de edad para la protección frente a la publicidad de los productos ultraprocesados de 18 a 16 años. Y se permiten excepciones, que son varias, que pueden incluir elementos de marketing que están dirigidos a niñas, niños y adolescentes, como dibujitos animados, mascotas, entre otras cosas. Entonces, más allá de un adulto, también tenemos que pensar en adolescencias y en las infancias, ¿no? Entonces se flexibilizó bastante a cómo estaba diseñada la ley. Entonces la información no va a ser tan clara porque el componente del marketing justamente es abusivo. Lo que nos quieren vender nos convencen de eso. Entonces esta ley apuntaba a eso, a restringir el marketing y que el producto nos brinde la información que merecemos, porque antiguamente, antes de los octógonos de advertencia, la información estaba en la lista de ingredientes y en la tabla nutricional, que eso sigue estando. Pero ahí la evidencia nos decía que eran muy pocas personas que leían esa información y muchísimas menos las que entendían. A esa tabla apuntaba, digo, que tal vez ahora, nuevamente, esto genera una necesidad de informarse a través de la tabla de valores, ¿no? Que por lo general está detrás de los productos. Chiquita, escondida. Claro. Sí, es una letra chiquita que no se ve, que esto nadie le entiende. Entonces, el octógono de advertencia justamente era algo importante para ver a simple vista y sobre todo en una góndola de un supermercado. Hoy la información va a seguir, pero va a estar, digamos, solapada, no va a estar total. Y además, el marketing, ese componente del marketing, bueno, van a poder seguir haciendo lo que hacían y todo lo que la industria alimentaria aplica para poder vender sus productos, ¿no? Y sí, se habían hecho pequeños estudios, porque, digamos, la ley se promulgó a partir del 2021 y hay que darle tiempo, hay que terminar de implementar a la ley. Recuerden que
por nuestro federalismo, había componentes de la ley que las provincias debían dar ese paso también importante para que se complete el 100% de la implementación de la ley. Entonces, hay que dar tiempo a las normativas para poder ver los resultados a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, los estudios que sucedieron fueron UNICEF, otras fundaciones, que, como FIC, por ejemplo, que eran muy pequeñas, pero sí se vio que había una mejor percepción a la hora de elegir los alimentos, porque había información que les era confiable y les era segura al consumidor para mejorar su decisión de compra. Entonces se empezó a ver cambios en la toma de decisiones. Pero repito, se necesita tiempo también para eso. Y recordemos que esta ley es la puerta de entrada para otras normativas, ¿no? Esta es la primera ley que habla de calidad alimentaria, de que el Estado debe priorizar los productos sin sellos cuando hace asistencia alimentaria nutricional. Entonces, era un cambio súper importante, que hoy estas modificaciones no van en consonancia con cómo se pensó la ley, como si tampoco va más a favor de los intereses corporativos que de los intereses de la salud, ¿no? Entonces es importante que evidenciemos esto, y como también decías, la industria láctea hizo muchísimo lobby durante el proceso legislativo de la ley. Y hoy también sigue con el tema de su publicidad, su marketing, para que, bueno, liberarse de los octógonos, porque son productos que generaron muchísima controversia respecto a los octógonos que tenían, sobre todo los productos light. Entonces, bueno, también seguramente no tengan octógonos los lácteos ultraprocesados, como los yogures y muchos quesos. Evidentemente, la presencia de octógonos modificó los hábitos de consumo, porque por algo también está este interés en reducirlos. O sea que en vano no fueron, quizás es una lucha, un debate que en algún momento vuelva a tener lugar en el Congreso. Por lo pronto, aclarar que la menor presencia de octógonos no tiene que ver con que se mejoró la calidad nutricional de esos productos, sino con que simplemente se reduce la información que se aporta. Claro. Así que también va a quedar la responsabilidad individual, ¿por qué no también de consultar con un profesional en materia de nutrición, de aprender cómo nos tenemos que alimentar, ¿no? Porque de chicos por ahí vivíamos a jugo y galletitas, nos pasó mucho en el colegio, y para nosotros era lo normal, era la comida de los chicos, y hoy sabemos que eso no es comida. Así que todo eso también ya queda un poco en la responsabilidad individual, y Florencia, te queremos agradecer porque, como siempre, muy clara y aportando información que es valiosa, ¿no? Para tener una mejor calidad nutricional en nuestro día a día. Así que muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Un placer. Florencia Guma, nutricionista, hablando sobre esta modificación en la ley de etiquetado frontal que, según lo que nos resaltaba Florencia, sería menos beneficiosa porque lo que hace es aportar menos información sobre algunos productos que efectivamente a nivel nutricional no son tan saludables. Exactamente, es porque justamente son los nutrientes agregados los que justamente delinearán o no si un producto lleva o no un octógono. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.